diríamos que sería como un marco teórico de una posible investigación. Bueno, entonces el tiempo nos apremia, entonces vamos a desarrollar la clase de electromiografía, tomografía, después tomografía, después completar el electroencefalograma, para que la electromiografía no sea muy abstracta, porque va a ser muy difícil transmitir esa cantidad de conocimiento. Si alcanza tiempo también proyectar un video, ¿no? ¿Ya? Y bueno, y si alcanza tiempo, también el tema de conversar pues los temas que cada uno tiene que tener en cuenta para desarrollar su monografía. Entonces vamos a compartir el tema de electromiografía. Ya. Sí se logra ver, ¿no? Sí, ¿no? Sí, doctor, sí se logra ver. Buenas tardes. Entonces, está compartiendo la pantalla, doctor. Hay pruebas complementarias en neurología. Una de las pruebas importantes que evalúa el sistema nervioso periférico, que está conformado por 31 pares de nervios espinales y 12 pares de nervios craneales, es la electromiografía y velocidad de conducción nerviosa. Revisemos las generalidades, después en qué consiste la máquina para realizar este estudio, que es el electromiógrafo, después parámetros normales de una electromiografía de velocidad de conducción nerviosa, y por último, parámetros anormales en una electromiografía, no en velocidad de conducción nerviosa, en una electromiografía patológica, o sea, en una enfermedad. Recordar que nuestro esqueleto, que por nuestro cuerpo está formado sobre todo por músculo esquelético, no por músculo visceral ni cardíaco, sino por músculo esquelético. Ustedes pueden observar que más o menos el músculo esquelético constituye el 40% del peso del cuerpo, ¿no? Y más o menos son 650 músculos esqueléticos aproximadamente. Y recuerden que este conjunto de músculo esquelético está controlado por el sistema nervioso motor, y que ese sistema nervioso motor somático, estamos hablando de músculo esquelético, no motor visceral, está controlado por 31 pares de nervios motores, ¿no? 31 pares de nervios motores espinales y 12 pares de nervios craneales, ¿no? Ahora, este músculo esquelético, no estamos hablando de músculo visceral, este músculo esquelético está compartimentalizado, ¿no? Y esa compartimentalización se hace por tejido conectivo, ¿no? Yendo de más a menos, tenemos el epimicio que envuelve todo un músculo, el perinicio que envuelve un fascículo que ustedes pueden ver acá, un fascículo, y el endomicio que va a envolver una fibra muscular. Esta fibra muscular, la que está enlazada con la neurona motora, ¿no? Es esta fibra muscular la que está enlazada con la neurona motora a través de la placa motora. ¿No? Entonces, acá tienen la neurona motora y acá tienen la fibra muscular, ¿no? La neurona motora, o segunda neurona motora, o motoneurona también, ¿no? Y esta motoneurona con estas fibras musculares van a dar lo que es la unidad motora, ¿no? Entonces acá tiene la neurona con su cuerpo, su dendrita y su axón. Y su axón, ¿cómo se va a conectar? Con varias fibras musculares, formando todo esto una unidad motora. Y se va a conectar en lo que se llama la placa motora, ¿no? Ahora, esta neurona motora puede conectarse con escasas fibras musculares, en este caso da movimientos finos y precisos, o con abultada cantidad de fibras musculares, en este caso da movimientos gruesos, ¿no? O de potencia, ¿no? En el primer caso pueden ser fibras musculares que van de 2 a 30, ¿no? Por unidad motora, por neurona motora, ¿no? Y este caso va a ser los músculos de la laringe,
y los músculos que tienen que ver con el movimiento ocular, En el segundo caso, ¿no? En el segundo caso, sí tiene que ver con los grandes músculos como el bíceps, el braquial, el gastronémico, ¿no? Y puede llegar hasta más de 3.000 fibras musculares por neurona motora, más de 3.000 fibras musculares por neurona motora, ¿no? Por neurona motora. Como hemos dicho, toda esa masa muscular esquelética que está conformado por 65, 150 músculos esqueléticos, más o menos, está inervado por 31 pares de nervios espinales y 12 pares de nervios craneales. Acá ustedes tienen los 31 pares de nervios espinales, ¿no? Y acá ustedes tienen los 12 pares de nervios craneales. Esas raíces nerviosas en su conjunto van a estar en diferentes regiones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el hombro, el codo, la mano, el tobillo, la rodilla, produciendo diferentes movimientos, ¿no? En cada movimiento, por si acaso, no está implicado solo una raíz nerviosa, sino va a estar implicado más de una raíz nerviosa, como ustedes pueden observar acá, ¿no? Por ejemplo, para la flexión del músculo abdominal está implicado la raíz nerviosa L2, L3, L4, ¿no? Recuerden que son 31 pares de nervios espinales, 31 pares de raíces nerviosas. Precisando el tema motor, recuerde que existe una corteza motora primaria y secundaria, corteza motora secundaria, corteza motora primaria, corteza motora en general. Hay núcleos basales que complementan el movimiento, hay el cerebelo, hay el tronco cerebral, que tiene también que ver con la formación reticular descendente, bueno, y hay la médula espinal, sobre todo la parte anterior que tiene que ver con el músculo, con el movimiento del músculo, y por último tienen ustedes ya el músculo en sí, Ustedes pueden ver que al final va a haber una fibra motora alfa y una fibra motora gamma, ¿no? Una fibra motora alfa y una fibra motora gamma, ¿no? Y ustedes acá tienen la fibra motora alfa y acá tienen la fibra motora gamma, ¿no? La fibra motora alfa es la que realmente tiene que ver con las fibras musculares, ¿no? O sea, una fibra motora alfa es la que tiene que ver con las fibras musculares, con escasas o con abundantes fibras musculares, ¿no? La fibra motora alfa, con 3 a varios cientos de fibras musculares, o miles en todo caso, ¿no? Lo que es la unidad motora. Pero la fibra nerviosa motora tipo A-gamma tiene que ver con el tono muscular. Cuando ustedes evalúan los movimientos pasivos o activos, van a ver que también hay un tono muscular. Hay una contractura, pero hay un tono muscular, ¿no? Entonces, el tono muscular está dado por la fibra motora tipo A-gamma. Acá ustedes tienen la alfa y acá tienen la A-gamma, ¿no? La gamma aterriza en el uso muscular, ¿ya? Aterriza en el uso muscular. Bueno, yendo un poco a la clínica, recuerden que hay una neurona motora central que comienza en la corteza motora primaria, ¿no? Y acaba en el asta anterior de la médula, y también hay una neurona motora secundaria, ¿no? La segunda neurona motora periférica, ¿no? Cuando hay compromiso de la neurona motora primaria, los reflejos van a estar aumentados, el tono va a estar aumentado, inclusive va a haber reflejos anómalos como reflejos de Babinski, ¿no? Cuando hay compromiso de la segunda neurona motora o la neurona periférica, más bien los reflejos van a estar disminuidos o abolidos, ¿no? El tono va a estar disminuido y más bien puede haber fasciculaciones. Estas características son las características clínicas que nos ayudan a la evaluación, presumir que el paciente está teniendo compromiso de la neurona periférica o segunda neurona motora. Reflejos disminuidos, tono disminuido y reflejos anormales ausentes, no hay Babinski, ¿no? Y la lesión puede ser desde el asta anterior de la médula hasta el músculo esquelético, del asta anterior de la médula hasta el músculo esquelético. En el asta anterior de la médula afectaba tradicionalmente la poliomielitis y actualmente afecta la esclerosis lateral amiotrófica.
¿no? En la segunda localización, ¿no? Los plexos, raíces y nervios, ¿no? Ahí afectan mucho la radiculopatía de columna, ya sea lumbar o cervical, ¿no? En los nervios afectan la neuropatía, la diabetes, a la cabeza. Pero si se trata de una enfermedad que afecta la raíz y el nervio, tenemos el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré afecta a la raíz y el nervio, ¿no? Yendo a la tercera localización, tenemos la unión neuromuscular, la unión del nervio con un músculo, la placa motora más propiamente. Ahí tenemos la miastenia grave. Y por último tenemos el músculo, pues, ¿no? El músculo esquelético. Ahí tenemos la miopatía, ¿no? Acá justamente las patologías que hemos hablado, ¿no? Poliomielitis paramelítica, acá faltaría la esclerosis lateral amiotrófica, Guillain-Barré también hemos hablado, unión neuromuscular, miastenia gravis en la cabeza, ¿no? Ahora, para que se produzca ese impulso nervioso, no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Los neurotransmisores liberados a la hendidura sináptica, recuerden que para que haya una liberación de estos neurotransmisores a la hendidura sináptica, debe haber una despolarización de la membrana que va a permitir que ingrese el calcio, ¿no? Ese calcio va a hacer que las vesículas se desplacen y se abran, ¿no? Y las vesículas al abrirse van a liberar los neurotransmisores. No todos los neurotransmisores van a llegar a los receptores. Un tercio se recapta, muchos tercios se destruyen, y sí es cierto que un tercio llega a los receptores. Y el hecho que lleguen a los receptores no significa que el paciente va a hacer una contractibilidad, entendiendo que este es un nervio y este es un músculo, ¿no? Entonces acá tenemos la liberación de neurotransmisores y algunos neurotransmisores que están llegando a los receptores, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace la evaluación, digamos, de estos neurotransmisores? Estos neurotransmisores se encuentran en los sacos de vesícula. Entonces, en los sacos de vesícula se encuentran miles de neurotransmisores. Por ejemplo, si se trata de acetilcolina, se encuentra entre 2.000 a 10.000 moléculas de acetilcolina en una vesícula. Alguna literatura habla de 5.000 también, a 10.000 moléculas de acetilcolina en una vesícula, que también le llaman cuantos, ¿no? Miren, y estos van a estar constantemente liberándose a la hendidura y constantemente tratando de llegar a los receptores musculares, ¿no? De los músculos esqueléticos que hemos hablado, ¿no? Pero debe estimularse, por ejemplo, el total de receptores, ¿no? Más o menos que corresponda a 10.000 cuantos de acetilcolina, a 10.000, a 100 cuantos de acetilcolina, entendiendo que cada cuanto tiene 5.000 a 10.000 moléculas, ¿no? Que se encuentran en una vesícula, ¿ya? O sea, deben estimularse más o menos 100 cuantos de acetilcolina, ¿no? 100 cuantos, o sea, más o menos si lo multiplicas por 10.000, 1 millón de neurotransmisores de acetilcolina tienen que llegar acá a los receptores esqueléticos para que sean suficientes para que puedan desarrollar el potencial de placa motora. Y ese potencial pueda desarrollar la contractibilidad muscular. ¿No? Entonces, miren, si no es suficiente el número de cuantos liberados, por ejemplo, si el número de cuantos liberados es 2 o 4 y no llega a 100, no es suficiente, entonces no se va a desarrollar el potencial de acción. Y al no desarrollarse el potencial de acción, no se va a desarrollar la contractibilidad. Cuando supera este parámetro 100 cuantos de acetilcolina, entonces va a poder desarrollarse el potencial de acción y sí se va a poder desarrollar la contractibilidad, ¿no? Estamos hablando en el músculo esquelético, lo desarrollando, ¿no? Entonces, se va a desarrollar el potencial de acción, como ustedes pueden ver acá, porque más o menos son reseccionados por el músculo esquelético, más o menos 100 cuantos, lo que vale más o menos 1 millón de neurotransmisores, miren, ¿no? Se va a desarrollar el potencial genético, el potencial de acción, y eso va a hacer que ingrese calcio, ¿no? Va a hacer que ingrese calcio, y el calcio va a estar viajando a través del músculo. ¿Por dónde? Por los tubos T, ¿no? Va a estar viajando a través del músculo, por los tubos T que se encuentran en artículos, por la cisterna de artículos sarcoplasmáticos, ¿no? Calcio va a estar viajando. Entonces, el calcio
va a estar viajando por ese sistema de túbulos T, ¿okay? Que forma parte del retículo endoplasmático. Y recuerde que este sistema de túbulos T, ¿no?, está envolviendo a las miofibrillas que forman las fibras musculares. Están envolviendo a las fibras musculares, ¿no? Está envolviendo. Acá ustedes ven el sistema de túbulos, ¿no?, que está, donde está el calcio, ¿no?, que está viajando porque ha habido suficientes cuantos liberados que ha hecho una despolarización que permitió el ingreso del calcio, ¿no? Y este calcio está viajando por estos túbulos T, túbulos T, retículos endoplasmáticos, está viajando, ¿no? Y este calcio va a hacer que los filamentos gruesos con los filamentos delgados haya un desplazamiento, ¿no?, un acortamiento, un desplazamiento que acorte la fibra, ¿no? Un desplazamiento que acorte la fibra. Recuerden que los filamentos gruesos están formados por miosina, por la proteína miosina, y los filamentos delgados están formados por 3 proteínas: actina, tropomiosina y la troponina, como pueden ver aquí. Actina, tropomiosina y la troponina, ¿no? Entonces acá ustedes tienen los filamentos gruesos formados por la miosina, y acá tienen los filamentos delgados formados por la actina, la tropomiosina y la troponina. ¿No? Miren, los filamentos delgados tienen un diámetro de 50 angstrom, entendiendo que un angstrom es 1 a la 10 menos 10 metros, o sea, 0,1 nanómetro, y los filamentos gruesos, o miofilamentos también se llaman, 150 angstrom, o sea, 3 veces más en diámetro, ¿no? Entonces el calcio ingresa, o sea, viaja por estos túbulos y va a ingresar a la fibra muscular, a la miofibrilla, ¿no? Va a ingresar a la miofibrilla también, ¿no? Va a ingresar a la miofibrilla, contactándose con los filamentos delgados, con los miofilamentos delgados, contactándose con la troponina, ¿no? Ustedes ven acá el calcio que se está contactando con la troponina. Se contacta con la troponina y eso hace que haya un desplazamiento un deslizamiento de la miosina. Y este deslizamiento va a producir un acercamiento, un acortamiento de las miofibrillas o las fibras musculares, lo que tiene que ver con la contractibilidad, ¿no? Acá ustedes ven el calcio que contacta con la troponina y eso hace que se produzca un deslizamiento de la filamento grueso o miosina, ¿no? Miosina. Entonces acá ustedes tienen una visión histológica que lo pueden apreciar al microscopio, ¿no?, de los sarcómeros, ¿no?, de los sarcómeros, ¿no?, los filamentos gruesos, los filamentos delgados. Acá tienen ustedes los filamentos delgados y acá tienen los filamentos gruesos. Muy bien, estas son las bases. Ahora vamos un poco ya a la electromiografía, ¿no? La señal electromiográfica se basa en los potenciales de acción de la membrana de la fibra muscular que resulta en el proceso de despolarización y repolarización, ¿no? Hemos dicho que todo eso tiene que ver con despolarización y repolarización, ¿no?, que va a comenzar con impulso nervioso, hemos dicho, ¿no?, el impulso nervioso de la motoneurona y ¿no?, que va a hacer sinapsis con el músculo esquelético, ¿no?, en la placa motora, ¿no? La extensión de la zona de la despolarización más o menos describe la literatura que debe ser una extensión de 1 a 3 milímetros cuadrados, ahí comienza el punto de despolarización. El potencial va a viajar más de la fibra muscular a una velocidad de 2 a 6 metros por segundo. Recuerde que el impulso nervioso puede llegar a 120 metros por segundo si se habla de la fibra mielinizada, ¿no? En cambio, acá el músculo puede llegar a 2 a 6 metros por segundo, ¿no? En electromiografía de superficie, la separación del electrodo va a estar más o menos de 1 centímetro. ¿Para qué? Para que mientras un electrodo esté captando la señal de despolarización, el otro esté registrando el potencial de reposo, ¿no? Por eso que se coloca a 1 centímetro. Bueno, acá ustedes tienen el electrodo, acá tienen el electrodo, ¿no? Y este electrodo, por si acaso, no solamente va a recoger la señal de una motoneurona, sino va a recoger la señal de una población de motoneuronas. ¿No? El neurona va a penetrar al músculo y va a recoger la señal de una población de motoneuronas, ¿no? La suma de los potenciales de acción de diferentes fibras musculares con motoneuronas lo va a recoger este electrodo.
¿no? Y este electrodo va a configurar una onda, como ustedes pueden ver acá. Va a configurar una unidad motora, como ustedes pueden ver acá. De los cuales hay varios conceptos, pero los dos conceptos principales es que va a haber una configuración de una onda con una amplitud, miren, que va de G a G, el pico máximo al pico mínimo, una amplitud, y un tiempo que va desde el inicio hasta el final, ¿no? O duración. Entonces va a haber un concepto de amplitud, que es vertical, y un concepto de duración, ¿no? Digamos, esos son los dos conceptos principales de esta onda, ¿no? La amplitud y la duración. Esta onda puede tener diferentes morfologías, como vamos a ver después, ¿no? ¿Ya? Y la amplitud y duración de una unidad motora en general, entre comillas, normal, digamos normal, ¿no? Va a estar de la amplitud de unos 0,5 milivoltios, 0,5 milivoltios, 0,5 milivoltios, y la duración va a ir de 8 a 14 milisegundos, ¿no? Más o menos son los parámetros normales de una onda, ¿no? De una onda, ¿no? Los procesos patológicos, neuropáticos, neurogénicos y miopáticos van a alterar esta amplitud y esta duración, como vamos a ver después, cuando hablemos de la enfermedad, ¿no? Bueno, hemos visto la primera parte, que es las bases. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es la máquina, la electromiografía. Esta máquina va a detectar, ¿no? A analizar y usar la señal eléctrica, ¿no? O sea, detecta, ¿no? Analiza, ¿no? Y va a usar la señal eléctrica, esta señal eléctrica, ¿no? ¿No? Es más, lo va a amplificar, como vamos a ver ya. Lo va a amplificar inclusive para poder nosotros verlo. ¿Ya? ¿Ya? Cuando está en reposo y cuando se contrae, ¿no? Cuando está en reposo, cuando tiene una contracción leve y también cuando se contrae. ¿Ya? Entonces la exploración electromiográfica no es una... Ahora, cuando se hace un estudio electromiográfico, y es por eso que también hemos hecho un poco de clínica, no se hace después una electromiografía a la totalidad de músculos esqueléticos que nosotros tengamos, ¿no? Primero que el paciente no va a tolerar tantos pinchazos, cuántos pinchazos eran por miles de pinchazos, ¿no? No va a tolerar tantos pinchazos, ¿no? Entonces, el que indica la electromiografía tiene que tener una idea de lo que quiere descartar, ¿no? Si quiere descartar una miopatía, si quiere descartar una neuropatía, tiene que tener idea de dónde estaría localizado, si está en los miembros superiores, está en los miembros inferiores, ¿no? Y no solamente el que indica, sino también el electromiografista también hace una pequeña anamnesis y una pequeña examen, ¿no? En la cual hemos dicho que la segunda neurona tiene areflexia, tiene hipotrofia, ¿no? Y no tiene Baginski, no tiene, ¿no? Entonces, la exploración electromiográfica no es estándar, sino es puntual, es dirigida a descartar un objetivo común, ¿no? Un planteamiento diagnóstico, ¿no? Entonces, los objetivos principales de los electromiográficos son determinar el tipo de enfermedad neuromuscular. Entonces, el que lo solicita y también el neurofisiólogo deben determinar la localización, el curso temporal, la fisiopatología y la gravedad del trastorno, ¿no? Para que lo ayude, ¿no? Entonces acá tenemos, digamos, ir recogiendo las señales y recuerden que hay un amplificador, porque esta máquina, entre las funciones que tiene, es amplificar esas señales que hemos mencionado, normalmente 0,5 milivoltios, y su distancia es más o menos de 8 a 14 milisegundos. Entonces, esta máquina tiene como objetivo, entre otras funciones, amplificar. Revisemos un poco los antecedentes de esta máquina denominada electromiografía, ¿no? Vamos a revisar una literatura, después vamos a revisar otra literatura, ¿no? Acá, por si acaso, abajo está la literatura. En esta revisión un poco más escueta, a Luis Galvani se le toma como primer parámetro en esta revisión. ¿Por qué? Porque consiguió a través de estimulación del nervio obtener una contracción muscular en las ranas. Estimulación de un nervio en una rana obtiene una contracción muscular.
Después Liddy y Sherrington introdujeron el concepto de unidad motora. Hemos dicho que es la motoneurona que inerva unidades de fibras musculares o decenas o hasta centenas, ¿no? ¿Vale? Denny Brown y Penny Packer, la obtención de fibrilaciones y fasciculaciones, esas son características de patología de estas fibras musculares, como vamos a ver en la última parte, fibrilaciones y fasciculaciones. Harvard y Magna, la descripción de la técnica de la estimulación repetitiva. Esta es una variante que sirve para diagnosticar miastenia grave. Recuerden que miastenia grave se caracteriza por fatiga, ¿no? En una persona normal, uno constantemente le da estímulo y la fatiga es escasa o demora. En la miastenia grave uno le da estímulo y el músculo se empieza a fatigar rápidamente, ¿no? Holden hace los estudios de conducción motora, ¿no? Recuerden que acá un estudio principal es la electromiografía, el estudio de músculo, pero hay dos estudios que son la conducción motora, o sea, la velocidad de conducción motora y la velocidad de conducción sensitiva. Y hay otro tercero que es mucho menos más puntual, que es la estimulación repetitiva o decremento de la miastenia. Son tres estudios. Uno que es el principal, que es la electromiografía. Dos que son también importantes, que son la velocidad de conducción motora y velocidad de conducción nerviosa. Y un último, que es la estimulación repetitiva, que sirve puntualmente para el diagnóstico de la placa motora, de la enfermedad de la placa motora. O sea, en otras palabras, la enfermedad de miastenia grave, ¿no? Que estaría localizado acá, en la unión neuromuscular, ¿no? En la unión neuromuscular. ¿Está bien? Entonces, Jodes, conducción motora, y Dodson, bueno, los estudios de conducción sensitiva, ¿no? Velocidad de conducción sensitiva, ¿no? Y por último, la electromiografía de la fibra aislada, 1964, en esta revisión. Acá ustedes tienen a Luis Galván, ¿no? Y acá tienen otra revisión mucho más amplia en otra bibliografía, ¿no? Del 2009, ¿no? En la cual se remonta a la edad antigua y la edad media, ¿no? Los 4 elementos constitutivos de la materia, con Galen, ¿no? Con Andrés Besalio, ¿no? La anatomía, ¿no? del músculo esquelético, las primeras aproximaciones empíricas, ¿no? Borelli, Gilbert y Red, ¿no? El siglo XVIII, que aumenta el estudio de densidad sobre organismos vivos, ¿no? Ahí aparece recién Luis Galván, que estudia las contracciones musculares de rana por descarga electrostática. Acá aparece Luis Galván, ¿no? Las formaciones teóricas de la física del electromagnetismo, ¿no? La primera mitad del siglo XX, la fibra electrónica, la biofísica de las membranas, ¿no? Entonces tiene la unidad motora, la electromiografía, ¿no? Entonces acá tienen ustedes ya un poco más amplio, digamos así, los datos históricos sobre este estudio, ¿no? Bueno, ¿qué hace o sea, la máquina se llama electromiografía y velocidad de conducción, ¿no? ¿Qué hace, no? Tiene técnicas básicas de procesamiento de la señal electromiográfica, ¿no? Es una máquina que desarrolla técnicas básicas de procesamiento, ¿no? ¿Ya? Uno es la amplificación, ¿no? O sea, esas microondas, ¿no? Esas microondas eléctricas, ¿no? Esas microondas eléctricas va a pasar por un proceso de amplificación. Las magnitudes bioeléctricas son muy pequeñas, siendo necesario amplificar entre 50 a 250.000 veces. ¿Para qué? Para que uno lo pueda observar, digamos así, en la pantalla, ¿no? Uno lo pueda observar en la pantalla, ¿no? También estas máquinas eliminan el ruido, porque conjuntamente con el sonido de esa actividad eléctrica, lo que hemos dicho que se traza en ondas, también vienen otros sonidos, ¿no? Y estos otros sonidos tienen que ser abolidos para que se escuche el sonido que nos interesa, el sonido principal, ¿no? Entonces eso también hace esta máquina, ¿no? Elimina el ruido, ¿no? Hace el filtrado, ¿no? De tal manera que las frecuencias inferiores a 2,5 Hz o las superiores a 10 kHz, estamos a una gran distancia, ¿no? Son filtradas, ¿no? Son eliminadas, ¿no? Para quedarnos con las frecuencias que tienen que ver con la parte biológica, ¿no? Las pantallas, presentación
en pantalla, o sea, tiene capacidad de todo esto trasladado a la pantalla, ¿no? Y no solamente en pantalla, sino que hace que también esta actividad eléctrica traduzca sonido, y ya los expertos en neurofisiología, hasta por el sonido, pueden determinar si hay o no compromiso de los músculos o de los nervios, ¿no? Hasta por el sonido, ¿no? También estas máquinas permiten la digitalización, ¿no? Inclusive tiene algoritmos también para avanzar rápido en algunos estudios, ¿no? Acá tiene un resumen básico de lo que fueron estas máquinas, que son estas máquinas: el estímulo, ¿no? El amplificador, ¿no? El registro, ¿no? Y el audio, ¿no? Digamos, entre 4 de los principales elementos de todos estos elementos, ¿no? Y normalmente las agujas que utiliza la electromiografía son las agujas A, el registro monopolar, ¿no? A, que registra una área, un gran área, ¿no? Y que su cuyo trazado acá lo tienen, ¿no? Pero también existen las concéntricas que registran el área B, ¿no? Y las de fibra única, ¿no? Que son más caras, más escasas, ¿no? Más caras, más escasas, ¿no? Y cuya área es mucho más pequeña, ¿no? Cuya área es más pequeña, pero es más precisa, más pequeña, pero más precisa, ¿no? Y acá ustedes tienen una idea de cuánto cuesta cada aguja, ¿no? La monopolar en dólares, $7, la concéntrica, $11, y la de fibra única, $414. O sea, estas que son de C, como ven, que son más escasas porque son bien caras, cuestan, miren, en este estudio, $414, ¿no? A diferencia de la monopolar, que es la que más se usa, con las concéntricas, ¿no? La monopolar o las concéntricas, ¿no? Que son, esta es la que más se usa, ¿no? También hay los macroelectrodos, ¿no? Entonces más se usa esto, ¿no? Y estas son las más caras, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Acá tienen ustedes la historia, el desarrollo de los electromiógrafos, ¿no? Los primeros electromiógrafos comerciales, ¿no? Lo de la segunda generación, lo de la tercera generación, la de cuarta generación, ¿no? Inclusive ya esta cuarta generación viene con ordenadores con hardware, los software específicos, ¿no? Y eso es lo que están llegando a nuestro Perú. Inclusive en esta bibliografía hablan de las perspectivas futuras de estos equipos de electromiografía, ¿no? En la cual estaría ya ingresando la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Ahora, cuando un electromiografista aborda ya un caso concreto, hemos dicho que lee la indicación del neurólogo, ¿no? de que solicita, pero a la vez también hace un pequeño examen, ¿no? Y lo que trata es de confinar un presunto diagnóstico, con lo que indica el neurólogo y con lo que hace el propio examen, confina un presunto diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si tengo un dolor cervical que se irradia hacia un brazo, ¿no? Entonces veo hacia dónde se va, ¿no? Si se va por donde va el territorio cervical 5 o por donde va el territorio cervical 7, se va a confinar un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estudie otras enfermedades, ¿no? Identifica las enfermedades no reconocidas en su clínica, localizar la lesión, definir fisiopatología, evaluación de serie de pronóstico y evaluación de curso temporal, ¿no? Entonces, estas son las indicaciones, ¿no? Y acá están los pasos, ¿no? Explicar el procedimiento del paciente. Es importante porque es un procedimiento, digamos, invasivo. La aguja, cuando es colocada, duele, pues, ¿no? A una gran mayoría es soportable, pero hay algunos que no lo logran soportar, inclusive piden que se tenga el estudio, ¿no? Pero la mayoría lo logran tolerar, ¿no? Selecciona los músculos que hay que estudiar, ¿no? Las referencias anatómicas. Bueno, acá tienen todos los pasos, ¿no? Entre ellos palpar el músculo, indicar la relajación del músculo y soltar la aguja, ¿no? Todos los pasos, ¿no? Y acá tienen las indicaciones más frecuentes, ¿no? Enfermedades de neurona motora, de segunda neurona motora, ¿no? Para, por ejemplo, descartar esclerosis lateral amiotrófica, radiculopatías, plexopatías, mononeuropatías agudas, ¿no? Polineuropatías, lo más frecuente es la diabetes, ¿no?
¿no? Que cada una tiene su topografía, pues en el acto anterior, en el nervio, en la sinapsis, en el músculo, lo que hemos hablado al comienzo, ¿no? Y cada una tiene su propia clínica, que más o menos nos hace plantear diagnósticos, pero la electromiografía nos ayuda a corroborar los diagnósticos, ¿no? Y inclusive acá hay un cuadrito de la oportunidad del examen. Por ejemplo, si yo tengo una plexopatía, o sea, por un trauma, ¿no? O por un cáncer, por ejemplo, un cáncer de mama, ¿no? Todo el plexo se me compromete, y yo le quiero hacer la electromiografía al día siguiente, no está bien indicado, porque no va a salir muchas luces en el estudio, ¿no? Para que se configure el compromiso de los nervios en la lesión, en una plexopatía más o menos tiene que esperar 1 mes y medio, más o menos, ¿no? Entonces, cada presunto compromiso neurológico tiene un tiempo mínimo de espera para que sea oportuno el examen, ¿no? Para que sea oportuno el examen, ¿no? Vamos a la tercera parte. Recuerden que el estudio es electromiografía, por un lado, velocidad de conducción nerviosa motora sensitiva, y por último, prueba de estimulación repetitiva para lo que es puntualmente la enfermedad de la placa motora, o sea, en otras palabras, la miastenia gravis o enfermedades dentro de ese grupo, ¿no? Entonces, la electromiografía de velocidad de conducción nerviosa, hay una variante que es la electromiografía invasiva, que más propiamente es la electromiografía, ¿no? En la cual se coloca, pues, agujas en los músculos o alambre fino, ¿no? Acá está su denominación en inglés, y la electromiografía de superficie, que más propiamente evaluar la velocidad de conducción nerviosa, motora o sensitiva, ¿no? Esta electromiografía invasiva, que justamente es la colocación de las agujas, y que ojalá que nos alcance para ver un video, ¿no? Tiene su ventaja, como todo estudio, pero también tiene su desventaja. Su ventaja es que permite evaluar músculos profundos y pequeños, porque la aguja puede ingresar a evaluar músculos profundos, ¿no? ¿Ya? Y también permite detectar la actividad eléctrica de zonas o fascículos específicos, ¿no? ¿Sí? En cambio, su desventaja es que la inserción de la aguja va a producir molestias, a veces dolor, ¿no? Que pueden afectar inclusive la elección del compromiso motor, ¿no? Y la poca repetitividad. Es bien difícil que uno, donde haya colocado la aguja en un estudio en una fecha determinada, posteriormente pueda colocar exactamente la aguja ahí, ¿no? ¿Está bien? Entonces la repetitividad es más difícil porque por la penetración de músculos es profunda, ¿no? En cambio, la velocidad de conducción nerviosa, la electromiografía de superficie, tiene su ventaja que sí permite evaluar un poco más los gestos motores, pero su ventaja está que se puede contaminar con otros estudios, con otras señales, ¿no? Bueno, para lo primero, para la electromiografía invasiva, ustedes acá tienen la señal electromiográfica, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver en la práctica, ojalá que alcance un poquito, ¿no? Pero más práctico, más sencillo. Miren, acá han insertado la aguja de un músculo del paciente que está en reposo, y lo que van a encontrar es un silencio eléctrico. Estamos hablando de un músculo normal, ¿no? Un silencio eléctrico. Pero cuando una vez insertado la aguja de un músculo de un paciente, y a este paciente le pedimos que haga la máxima contractibilidad, ¿sí? Las señales van a repletar toda la pantalla, ¿no? Entonces, un músculo normal, en el reposo va a haber silencio, y el músculo activado va a haber plenitud de la señal, ¿no? Es un músculo normal, ¿no? Entonces, la electromiografía normal se va a evaluar el reposo y el máximo esfuerzo, pero también se puede evaluar en una actividad ligera, ¿no? El reposo acá, al máximo esfuerzo, pero también un intermedio que puede ser una actividad ligera. El reposo, la actividad eléctrica va a ser ocasional y breve, ¿no? Ocasional, y sobre todo puede aparecer al momento de la inserción. En cambio, el máximo esfuerzo va a haber un mayor reclutamiento de unidades motoras, ¿no? Y la amplitud va a ser de 2 a 4 milivoltios, ¿no?
todo esto es los voltios, ¿no? De 2 hasta 4 milivoltios por día, ¿no? Y en la actividad ligera va a haber lo intermedio, pues, ¿no? Va a haber algunos potenciales de unidad motora en la actividad ligera. El intermedio de esto con esto, ¿no? Esa es una persona normal, ¿no? ¿No? Entonces, cuando hacemos la parte de lo que es la electromiografía, hay primero la actividad de inserción, donde colocamos la aguja, la actividad espontánea, lo que es el reposo, ¿no? El reposo paciente espontáneamente, que es lo que presenta, normalmente debe haber un silencio, ¿sí? ¿No? La contracción muscular leve, en la cual va a aparecer ya algunas ondas, y la actividad, la contracción máxima, donde va a haber una plenitud de ondas o un mayor reclutamiento de unidades musculares. Eso es en las personas normales, ¿no? Esa es en la persona normal. Yendo a la conducción nerviosa, recuerde que hay conducción nerviosa motora, sensitiva, y también proximales, que no lo vamos a desarrollar con mucho detalle técnico también ya, ¿no? Acá ustedes ven valores de conducción nerviosa motora, ¿no? Estudiados en grandes poblaciones para determinar cuál es la velocidad de conducción nerviosa motora normal, ¿no? Tanto en el nervio peroneo, tanto en el nervio tibial, tanto en el nervio sural, ¿no? Acá tienen ejemplos, ¿no? Ejemplos, ¿no? Mira, la mínima, la máxima, promedio, la desviación estándar, son valores de ambos, tanto en la latencia como en la amplitud, ¿no? ¿Ya? La conducción nerviosa, la fibra nerviosa de mayor diámetro de los nervios periféricos con una corriente eléctrica por encima de 45 metros por segundo, transmitiendo el impulso de forma saltatoria entre los nodos ganglios, ¿no? Y esto va a ser así si la superficie corporal está alrededor de 32 grados centígrados, por lo que uno tiene que presentar del estudio de una temperatura normal, ¿no? Entonces, hay una distancia entre un electrodo que está colocado proximalmente y distalmente, ¿no? Recuerda, acá ven la médula espinal, el asta anterior, el asta posterior. Este es para lo sensitivo y este es para lo motor. Proximal y distal. Un electrodo colocado proximalmente y otro colocado distalmente, ¿no? Acá tienes el músculo esquelético, ¿no? ¿Ya? Entonces, para determinar la velocidad de conducción nerviosa motora, estos valores que estamos hablando, con sensitiva, ¿no? Entonces, la distancia lo pongo en el numerador y la diferencia entre el proximal y el distal, entre el proximal y el distal, ¿no? Va a dar el tiempo, el fibra motora, va a dar el tiempo, ¿no? Entonces, la distancia entre la diferencia de estas dos latencias me va a dar la velocidad de conducción nerviosa motora, ¿no? Si yo tengo una enfermedad desmielinizante, ¿no? Este impulso nervioso va a viajar mucho más lento, ¿no? La velocidad de conducción nerviosa, como el denominador va a ser mayor, porque va a viajar más lento, entonces la velocidad de conducción nerviosa va a ser más lenta. ¿Vale? Bueno, acá ustedes tienen en dónde se coloca el electrodo activo y el electrodo de referencia, si yo quiero evaluar el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio radial, el nervio peroneo, el nervio tibial, ¿no? El sitio de registro, el electrodo activo, el electrodo de referencia y el sitio de estímulo, ¿no? Para hacer estas pruebas, ¿no? Dependiendo, ¿no? Y acá tienen ustedes valores estándares de parámetros de neuroconducción distal motora, ¿no? Derecha, ¿no? Tanto para el nervio mediano, para el nervio cubital, ulnar también se llama, radial, peroneo, tibial, ¿no? La latencia, ¿no? La amplitud, la velocidad de conducción nerviosa normal, ¿no? La distancia, ¿no? Entre los dos electrodos, ¿no? Más o menos, ¿no? Igualito, la latencia distal, la latencia proximal, ¿no? Ahí se colocan dos referencias, ¿no? Y la velocidad de conducción motora va a ser entre la distancia, entre diferencia de latencia proximal y latencia distal. Esta ecuación es la misma que esta, ¿no? Latencia proximal, latencia distal, ¿no? Y acá tienen ustedes los valores, ¿no? Los valores normales, valores de conducción nerviosa normales, ¿no? Los parámetros de conducción motora, la distancia entre los puntos estimulados dividida entre el tiempo expectante del estímulo de recorrerlo en metros por segundo es la velocidad de conducción motora,
¿no? La forma de respuesta es un parámetro que indica si existe sincronización en la conducción de las diferentes fibras nerviosas. La amplitud de la respuesta nos expresa el número de fibras nerviosas que conducen. Y la latencia distal interviene en la conducción a lo largo del nervio a través de sinapsis y del músculo hasta que el impulso eléctrico llega a los electrodos de registro. Entonces observen, la amplitud tiene que ver con el número de fibras nerviosas que conduce, ¿no? La amplitud tiene que ver con el número de fibras nerviosas que conduce. Acá tiene la conducción nerviosa sensitiva, lo que es la amplitud y la distancia, casi lo mismo, solamente una es la neurona motora y otra es la neurona sensitiva, ¿no? La amplitud de la respuesta es un parámetro importante porque nos indica que el número de fibras, en este caso sensitivas, que conducen el trayecto del nervio. Y la distancia entre el punto de estimulación y de registro, ¿no? Dividido entre el tiempo, ¿no? Entre el punto de estimulación y el registro dividido entre el tiempo. Y acá tienen la onda. Acá tienen un ejemplo para el nervio mediano, ¿no? Y acá tienen los datos técnicos para hacer la electromiografía en el nervio mediano, en el nervio ulnar, radial, peroneo superficial y sural, ¿no? Su sitio de registro, su electrodo, no se coloca su electrodo activo, no se coloca su electrodo de referencia, y su sitio de estímulo. Bueno, ahora vamos a ver la electromiografía patológica, pero como mucha tracción estamos haciendo, y yo comprendo que a veces es difícil esto, vamos a hacer un pequeño videito. Sí se logra ver, ¿no? ¿Se logra ver? Sí, doctor. Ya. Este videito, por si acaso, va a ilustrar lo que es la electromiografía, ¿ya? Que es distinto a la velocidad de conducción nerviosa, motora sensitiva, y que es distinto a la prueba de estimulación repetitiva, que solo evalúa la placa motora, o más propiamente miastenia gravis u otras enfermedades. Entonces esto va a ilustrar solamente el estudio más importante, que es la electromiografía. En este vídeo vamos a exponer cómo se realiza una electromiografía de aguja en la práctica clínica y los hallazgos que encontraremos en un músculo normal. Doctor, no se ve, doctor. Equipo de electromiografía, un cable de tierra. Disculpa, no se ve, ¿no? Un electrodo de aguja. No se ve, doctor. No, doctor. Un cable para conectar el electrodo de aguja y algodón con alcohol para preparar la piel. Ya, no logran ver, entonces vamos a ver cómo hacemos para ver. Quizás dejando de compartir, doctor, la PPT para que pueda compartir pantalla del video. Dejar ahí. Compartir pantalla. Ya voy a ver. ¿Ahí se logra ver? En el monitor del aparato de electromiografía. Ahora sí. La eléctrica registrada por el electrodo de aguja. El aparato nos permite visualizar esta actividad de distintas formas. En la mayoría de los ejemplos veremos el monitor dividido en 4 ventanas. En la inferior izquierda vemos la señal en barrido libre. Cada barrido dura 50 milisegundos y la sensibilidad es de 200 microvoltios por división. En la superior izquierda vemos esta misma señal con la misma sensibilidad y barrido, pero disponemos de un disparador que nos permite fijar un potencial motora en una determinada posición de la ventana. En la superior derecha vemos los sucesivos barridos en forma de cascada, con los mismos parámetros que en las ventanas de la izquierda. O sea, esta imagen es composición de lo que se está dando acá. Te sirve solamente para que veas más o menos cómo están configuradas las diferentes zonas, si son parecidas o son iguales, o no. Y en la inferior derecha vemos la actividad en barrido libre, pero con un barrido más lento, de 2 segundos por pantalla. Y esta te ve la panorámica, ¿no? O sea, es la misma ondita, ¿no? Pero todo en chiquito, ¿no? Para que tú puedas ver todo el panorama, ¿no? ¿Está bien? Y una amplificación menor, de 1 milivoltio por división. Para interpretar los registros de electromiografía, es importante recalcar que por convención, en electromiografía la polaridad negativa corresponde a una deflexión hacia arriba
y la positiva corresponde a una deflexión hacia abajo. En primer lugar, vamos a ir conectando, vamos a poner el electrodo de tierra. Recuerda que para que ustedes tengan la onda electromiográfica, ya, no basta que sean liberados neurotransmisores en la hendidura, sino que tiene que ser liberado más de 100 cuantos, entendiendo que cada cuanto tiene 5.000 a 10.000 neurotransmisores. ¿Para qué? Más de 100 cuantos que deben ser recibidos por la neurona, por el músculo esquelético, para que pueda, el número de cuántos pueda desarrollar el potencial. Si no lo logra desarrollar el potencial, ¿no? Una vez que desarrolla el potencial y se ve la onda. ¿Ya? Humedecemos con suelo. Vamos a colocar el cable de la aguja de electromiografía. Y colocamos la aguja. La piel con el codo. Recuerden que vamos a evaluar los cuatro aspectos: de inserción, el músculo en reposo, el músculo en actividad leve y el músculo en máxima actividad, ¿no? En primer lugar, te voy a explicar en qué consiste el procedimiento, ¿vale? Vamos a explorar un músculo, en este caso un músculo del brazo, tríceps. Yo voy a introducir una aguja, un electrodo de aguja. Es una aguja muy finita, generalmente es poco molesta. Si en algún punto tú ves que te hace mucho daño, me lo dices y yo la cambiaría de sitio. El procedimiento que vamos a hacer tiene una primera fase en la que yo introduciré la aguja. Te diré que esté el músculo muy relajado, relajes mucho el brazo y veremos la actividad con el músculo en reposo. A continuación, la siguiente fase, te voy a pedir que hagas una mínima fuerza, que extiendas el brazo un poco y entonces yo iré desplazando la aguja, iremos viendo la actividad del músculo en varias posiciones. Y finalmente te pediré que vayas haciendo poco a poco un mayor esfuerzo, vayas incrementando la fuerza, extendiendo más el brazo progresivamente hasta que hagas la máxima fuerza contra la resistencia de mi mano siempre. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a empezar, deja el brazo muy relajado. Voy a introducir la aguja ya. Vamos a ir viendo varios puntos en el músculo. La actividad de inserción es la que aparece al introducir la aguja en el músculo o al cambiar el punto de inserción. Es decir, cada vez que se desplaza la punta de la aguja, se desencadena actividad de inserción. Es una actividad irregular, breve, que cesa al finalizar el movimiento de la aguja y nos indica que la punta del electrodo de la aguja está situada efectivamente en tejido muscular y no en tejido celular subcutáneo. Está claro, ¿no? La actividad de inserción, cada vez que inserta la aguja o mueve un poco la aguja, va a aparecer esa pequeña onda, o si no, estaría en silencio, por si acaso. En reposo, vamos a ver. Voy a dejar de mover la aguja para que veamos cómo es la actividad del músculo en reposo. Deja el brazo muy relajado. En el músculo normal, en reposo, no debe aparecer ninguna actividad. Es lo que llamamos silencio eléctrico.
Esto sucede en todos los puntos de inserción, excepto cuando la punta de la aguja se encuentra situada muy cerca de la zona de placa motora. Vale, vamos a ver otro punto. En este momento la aguja está insertada en una zona de placa motora. Una zona placa motora es donde el músculo esquelético está junto al nervio, o sea, está llegando el nervio y está llegando el músculo esquelético. Donde está la zona donde está el músculo esquelético con el nervio a la vez, cerca, ahí es la placa motora. En cambio, normalmente se insertan donde están los músculos, donde está el músculo nomás, ¿no? Donde está el músculo, ¿no? En la parte superior del músculo, en la parte inferior, en la parte derecha, en la parte izquierda, en el bíceps, el tríceps, ¿no? Pero si se inserta donde se une el músculo con el nervio, ese se llama la zona de la placa motora, ¿ya? Vamos a ver cómo es la actividad aquí. Al desplazar la aguja en el interior del músculo, puede ocurrir que en un determinado punto de inserción encontremos una actividad característica fácilmente reconocible, que es la actividad de placa motora o placa terminal. El ruido de placa motora es una actividad continua, irregular, de baja amplitud, formada por potenciales negativos de corta duración, difíciles de diferenciar unos de otros. Su sonido en el aparato de electromiografía recuerda al de una caracola de mar. Muevo un poquitín más la aguja. Las puntas de placa motora son potenciales. Podemos existir, este es lo original, acá está ordenado la onda, acá las ondas se han puesto en secuencia para poder apreciar que son similares, y acá lo ves en panorama, ¿no? Estas mismas ondas lo tienen más chiquitas para que lo puedas ver en panorama, ¿ok? Breves en forma de espiga, con una deflexión inicial negativa, es decir, hacia arriba en el aparato de electromiografía, que disparan de forma irregular y cuyo sonido recuerda al chisporroteo del aceite hirviendo en una sartén. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente fase. Entonces ahora tienes que extender ligeramente el codo, extender ligeramente, un poquito de fuerza, eso es, contra la resistencia de mi mano, muy bien. Mantén la fuerza constante, un poco menos de fuerza, un poco menos. Muy bien, ahí, estupendo. Al realizar una contracción muscular mínima, detectamos con el electrodo de aguja un único o unos pocos potenciales de unidad motora. Cada uno de los potenciales aparece de forma repetida, siempre con la misma morfología, lo que nos permite distinguir un potencial de unidad motora individual de otros que puedan aparecer en el mismo punto de inserción. Una característica distintiva de los potenciales de unidad motora es su cadencia del disparo irregular. Y ahora voy a ir fijando potenciales de unidad motora. Haz un poquito de fuerza contra mi mano. No tanta. Un poquito solo, ahí muy bien. Sigue haciendo la fuerza constante. Constante. Los aparatos de electromiografía disponen de un sistema de disparo que nos permite fijar en pantalla un determinado potencial de unidad motora de forma que en los sucesivos barridos aparezca en la misma posición. Para ello, establecemos un umbral de forma que cuando un potencial lo sobrepasa, se inicia el barrido unos milisegundos antes del punto de corte. El electromiografista determina previamente el retraso deseado, es decir, cuántos milisegundos antes del disparo del potencial de unidad motora comienza el barrido. Variando el umbral durante la exploración, el electromiografista puede individualizar un determinado potencial de unidad motora, distinguiéndolo de otros que aparezcan en un mismo punto de inserción. Para el análisis del potencial de unidad motora es útil fijar. Por acaso está acá en la contracción leve ya. La contracción leve ya. Y acá está apareciendo la unidad motora. Acá lo ven en panorama, ¿no? El potencial varias veces en pantalla, visualizándolo en forma de cascada, o bien realizar un promedio de varios barridos. De esta forma podremos estudiar una serie de parámetros.
parámetros más importantes a analizar son la duración, la amplitud, tal como le hemos mencionado, la duración, ¿no? Y la amplitud son los más importantes, ¿ya? También es interesante la morfología y la variabilidad en las sucesivas escalas. La duración está directamente relacionada con el número de fibras de la unidad motora. En este ejemplo tenemos una partición del monitor que nos permite ver más barridos en forma de cascada. A la izquierda vemos la actividad del músculo en barrido libre y a la derecha vemos en primer lugar un potencial de unidad motora fijado y debajo los sucesivos barridos en cascada. En esta ventaja marcamos el inicio y el final del potencial de unidad motora. Y en la izquierda nos aparece la duración de este potencial. En el electrodo de aguja conseguimos visualizar otro potencial de unidad motora, lo fijamos, damos el inicio y final, el programa va calculando el promedio de la duración de los sucesivos potenciales de unidad motora. Este es el método manual para determinar la duración media de los potenciales de unidad motora de un músculo. Existen también programas que permiten realizar esta medición de forma automática. Muy bien, pues ahora vamos a ver ya el reclutamiento. Entonces tienes que ir aumentando la fuerza muy poco a poco contra la resistencia de mi mano. Ahora vamos a ver la última etapa ya, el máximo reclutamiento. Dando, muy bien. Haciendo más fuerza. Muy bien. Al aumentar la contracción voluntaria, se produce, por un lado, un aumento de la frecuencia de disparo del potencial de unidad motora inicial. Por otro, el reclutamiento de nuevas unidades motoras. Conforme el paciente aumenta aún más la contracción, siguen reclutándose unidades motoras, de forma que se hace más difícil distinguir los potenciales de unidades motoras individuales. Y ahora, ya para terminar, tienes que hacer toda la fuerza que puedas, la máxima fuerza contra la resistencia de mi mano. Muy bien, mantén el aire. Estupendo. La contracción máxima que disparan a frecuencias altas, en torno a los 50 Hz. Estos interfieren unos con otros, de forma que ya no es posible identificar potenciales de unidad motora individuales. En el músculo normal, lo que se observa en el aparato de electromiografía es una línea gruesa de amplitud más o menos uniforme que denominamos patrón interferencial. Vale, pues voy relajando. Y ahora ya quitamos la aguja y hemos terminado. Perfecto, ¿han visto el procedimiento de electromiografía? ¿Ya? Después se lo va a enviar el video también al grupo. Y ahora vamos a continuar la clase, ya, viendo justamente esta electromiografía, ya no lo normal que han visto ustedes, sino más bien lo patológico. Ya. Vamos a compartir pantalla. Ya no normal, sino lo patológico. ¿Ya? Entonces, en lo patológico, ¿ya? Va a haber dos patrones, digamos así, mayoritarios, ¿no?
el patrón donde habría un daño de la neurona motora, este patrón se llama patrón hepático, ¿no? Y el patrón músculo esquelético. Ese patrón es el patrón miopático. Ahí está con su micrófono abierto, por favor, si pueden silenciarlo. Perfecto. Excelente, ya, perfecto, continuamos. ¿Ya? A ver si pueden silenciar su micrófono, por favor. Ya. Entonces, acá está lo normal, acá está el patrón miopático y acá está el patrón neuropático. Este normal nos basamos también de lo que hemos explicado, ¿no? Más o menos los parámetros que hemos explicado por acá, ¿no? Por favor, el alumno Ero, por favor, ahí no se preocupe, ya yo desactivé el audio. ¿Listo? Ya. Entonces, mire, en el normal la duración va de 5 a 15 milisegundos. En el miopático la duración es menos de 5 milisegundos y en el neuropático la duración es mayor de 15 milisegundos. Entonces, por duración yo puedo diferenciar si es patrón normal, si es patrón miopático o el patrón neuropático. ¿Está bien? Por otro lado, en la amplitud. Lo miopático es de baja amplitud, ¿no? Y lo neuropático es de alta amplitud. ¿Está bien? En cambio, lo normal es de una amplitud intermedia. Lo neuropático es de interamplitud, ¿ya? Y por último, por la onda, ¿no? La configuración de la onda en lo normal es trifásico, pero en lo miopático y el neuropático la configuración es polifásica. Es polifásica, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, acá ustedes ven en lo normal, o sea, una motoneurona, como hemos hablado, inervando fibras musculares, ¿no? Hemos dicho que puede inervar 2, 3, a cientos, a decenas, cientos o miles de fibras musculares, ¿no? Si inerva escasa fibra muscular es precisión, y si inerva gran cantidad de fibras musculares es potencia, ¿no? En lo miopático empiezan a morir las fibras, esta inervación, ¿no? Los músculos, ¿no? Empiezan a morir los músculos, ¿no? Y ustedes pueden ver, miren, la amplitud es mucho más pequeña que lo normal. La amplitud, menos de 200 milivoltios, no, es mucho más pequeña que lo normal. La duración es mucho más corta que lo normal. ¿Está bien? Y la configuración de la onda no es así trifásica, sino es polifásica, son varias fases. ¿Está bien? Entonces acá tiene claramente una configuración de una onda donde hay el daño muscular miopático. Y acá más bien tiene la configuración de donde hay el daño en la neurona, neuropático. Por reinervación, esta neurona más bien trata de inervar nuevas fibras musculares, ¿no? Nuevas fibras musculares. Y eso va a hacer que la amplitud sea más alta, la amplitud sea mayor que una normal, que una motoneurona normal, ¿está bien? Y también si ustedes pueden ver acá, el tiempo, el punto de inicio, el punto final, el tiempo va a ser más largo que uno normal, el tiempo va a ser más largo que uno normal, la duración o tiempo va a ser más largo que uno normal. Lo normal es de 5 o 15 milisegundos, acá mayor de 15 segundos. Y observen la configuración de la onda, no va a ser una onda trifásica, 1, 2, 3 fases, sino también polifásica. ¿Ok? Entonces, estas son las características que van a encontrar en la electromiografía de una enfermedad neuropática y una enfermedad miopática, y esto lo vamos a extender un poquito más, ¿no? Porque no solamente se ve la configuración de la onda, ¿no? Sino también se puede ver el patrón de interferencia. El patrón de interferencia. Y acá explico un poco más, ¿ya? Recuerden que hay 4 evaluaciones en la miopatía, ¿no? En la electromiografía hay 4 evaluaciones. Bueno, vamos a ver. Ya, acá está. Actividad de inserción, actividad espontánea, contracción muscular débil y contracción máxima. En contracción máxima, lo ustedes ven en patrón de interferencia.
el patrón de interferencia ustedes van a ver en la contracción máxima. Y en un músculo normal, el patrón de interferencia es pletórico, es repleto, como pueden ver ustedes acá, en la contracción máxima, ¿no? Y ahora vamos a la patología. Vamos a la patología, ¿no? Acá ustedes ven normal, ¿no? En lo normal, el patrón de interferencia es completo, pletórico, miren, ¿no? ¿No? En el neurogénico, el patrón de interferencia no es pletórico, es disminuido. Pero recuerden que la onda, la amplitud de la onda es mayor o menor que normal. Mayor, pues, ¿está bien? La amplitud de la onda es mayor. ¿Está bien? Entonces la amplitud de la onda es mayor. Pero si ustedes ven, acá hay más apretados están las ondas, ¿no? Acá, ¿está bien? Pero acá las ondas son más amplias, ¿no? Y recuerden, el miopático, no solamente la amplitud es más chica, sino que también va a haber menos cantidad de ondas. Entonces, cuando ustedes evalúan el patrón de interferencia hacia el máximo esfuerzo, es normal, van a encontrar una onda intermedia, pero repleta de ondas. El neurogénico van a encontrar ondas altas, con gran amplitud, pero escasas. Y miopático también va a haber escasas ondas, pero su amplitud va a ser menor, ¿no? El patrón de interferencia, ¿no? Ahora, ya ese es el concepto principal. Lo demás que vamos a explicar es un detalle de los conceptos principales, ¿no? Entonces, en neuropatía hemos dicho que en el músculo de reposo no va a haber silencio auditivo, como ustedes ven, silencio auditivo, o sea, cero. Silencio auditivo, como es esto. No va a haber silencio auditivo, sino que va a haber lo que está escrito acá, potenciales de fibrilación y ondas positivas, ¿no? O sea, en el reposo, ustedes en un músculo dañado por neuropatía van a encontrar potenciales de fibrilación y ondas positivas. En la homeopatía, no, van a encontrar fibrilación y ondas positivas. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Qué es esto? Estas son las potenciales de fibrilación y estas son las ondas positivas. Recuerden que la onda positiva es hacia abajo, la onda negativa hacia arriba. Ustedes no van a encontrar un silencio acá, como ven, un silencio, ¿no? No. En reposo, en un paciente que tiene neuropatía van a encontrar ondas positivas y fibrilación. ¿Está bien? En reposo. ¿Está bien? Al examen, ustedes pueden encontrar fasciculaciones. Recuerden que un paciente que tiene un daño piramidal, una lesión cerebral, usted puede encontrar babisco. Acá no, acá al examen van a encontrar fasciculación. Y también puede encontrar también denervación o reinervación, ¿no? Acá ustedes tienen el músculo al máximo esfuerzo. Músculo al máximo esfuerzo, ¿no? Ya hemos explicado la diferencia. Las ondas son mucho más amplias, pero son menor cantidad de ondas, ¿no? Menor cantidad de ondas, pero mucho más amplias, ¿no? ¿Está bien? El número de unidades motoras disminuye, pues, porque mueren, pues, ¿no? Pero las ondas son más amplias, ya le hemos explicado, ¿no? Ya. La duración del potencial mínimo normalmente de 3 a 15 milisegundos se incrementa en la neuropatía de relación con su reanimación, que es lo que hemos explicado, o sea, se prolonga la distancia de la onda, ¿no? Acá. ¿No? La duración es más larga en la neuropatía, ¿no? Ya. O sea, todo esto explica más detallado lo que hemos explicado inicialmente, ¿no? Y en la miopatía igualito, el músculo de reposo también van a encontrar potenciales de fibrilación de tipo ditrifásico y ondas positivas, también van a encontrar, ¿no? Y pueden encontrar descargas miotónicas, mira, estas descargas miotónicas, ¿no? ¿No? Si se trata de pacientes que cursan con miopatía miotónica, ¿no? Descargas pseudotónicas también, porque tienen cursan con miopatías crónicas, ¿no? Y al máximo esfuerzo ya hemos dicho que son la amplitud inhibida, la onda polifásica y el tiempo escaso, el tiempo más corto, ¿no? Ya hemos visto, o sea, la amplitud. Doctor, Sí, una consulta. En miopatías, la onda, el tipo de onda, ¿va a ser positivo o negativo? En miopatía, vamos a ver. Sí, doctor. Acá. Bueno, generalmente se habla de trifásica, ¿ya?
y polifásica, ¿no? En la configuración, ¿no? Ya. De positivo y negativo no tanto se habla, ¿no? Eso más bien se habla en el reposo, en el silencio, ¿no? En el reposo, ¿no? Cuando estamos en la placa motora hay una onda positiva, ¿no? Ya. Gracias. Muy bien. Entonces, ese es un poquito, ese es el tema de la electromiografía. Ahora vamos al tema de tomografía. Ya. Vamos ahora a compartir ahora el tema de tomografía. Ojalá que no alcance el tiempo, porque pues, como yo le decía, tenemos una intención de dictar, digamos así, un número bastante amplio de temas, pero no sé si el tiempo no da. Pero de todas maneras hemos tratado de hacer la selección de temas que consideramos en nuestra experiencia, que son los temas más importantes de la neurología, ¿no? A nuestra experiencia. Bueno, vamos sin más tiempo, porque el tiempo no está bien corto, vamos a hablar ahora de tomografía axial computarizada. ¿Sí se ve, no? Sí, sí, ya. Entonces, la tomografía axial computarizada tiene un primer tiempo en 1971, ¿no? Donde se le descubre una modalidad de radiografía de rayos X, ¿no? De rayos X, ¿no? Ya. Inicialmente con una sola fila de detectores, o sea, tomografía axial computarizada, una sola fila de detectores. Por eso que ahí nace su nombre, axial, solamente daba un corte axial, un corte transversal, digamos así. Pero en los años subsiguientes o en las décadas subsiguientes, ya no solamente había una sola fila de detectores, sino que aparecieron ya múltiples filas de detectores. Y no solamente de detectores, sino de emisores. Ahorita vamos a entender ese dato ya. Emisores de rayos y detectores de rayos. Ahorita vamos a entender un poco, ¿no? Pero inicialmente nace con una sola fila de detectores, ¿no? ¿No? Una sola fila de detectores de viene la tomografía axial computarizada. Y por último, el tercer tiempo de este avance de tomografía está en la combinación que se hace con otro estudio, en este caso con la tomografía de emisión de fotón único SPECT, ¿no? O de doble fuente, o lo volumétrico, ¿no? Miren, acá ustedes tienen los emisores y acá tienen los detectores, ¿no? Emisores y detectores, ¿no? Acá tienen de primera generación, de tercera generación y de cuarta generación, ¿no? Miren, ven, en lo de cuarta generación, ya, vamos primero a la primera generación. En la primera generación, la emisión es horizontal, como pueden ver ahí, ¿no? Es horizontal, ¿está bien? Y tiene escasos detectores. O sea, emiten el rayo y cuando llegan los detectores, proyecta la imagen, ¿no? En la segunda generación, lo que hacen es crear este concepto de angular. O sea, el emisor da señales angulares. Ven en ángulo, ven este ángulo, ¿no? ¿Está bien? ¿No? Y aumentan el número de detectores, como pueden ver acá. ¿No? Aumenta el número de detectores. ¿No? Entonces, más rápido incorpora imágenes, ¿no? Y ya en la tercera generación, los detectores dan toda una vuelta de 360 grados, como pueden ver acá. Y solamente esto gira. Gira. Y cada rayo que emite, sigue produciendo imágenes, porque los detectores están en todo. ¿Está bien? Entonces vamos a ver. Acá los detectores son horizontales y solamente va a producir imagen cuando coincide con su proyección con los detectores. ¿Está bien? ¿Está bien? Acá la fuente no va a salir horizontal, sino va a ser angular. De tal manera que una fuente puede llegar a numerosos detectores, que es diferente acá. ¿Está bien? Entonces va girando la fuente, ¿no? Y en su giro puede captar detectores con mayor cantidad que en la primera generación. Y en la última generación, así como gire donde gire, su emisión siempre va a encontrar detectores, porque los detectores van a estar en anillos, ¿no? Entonces, los tomógrafos de cuarta generación son así. ¿Ya? Acá también tiene la evolución de los diferentes tipos de tecnología, la tomografía.
los primeros escáner con un único elemento detector, como ya hemos ilustrado, escáner axial, ¿no? Fila única de detectores con cientos de elementos, acá estamos hablando, ¿no? Y el haz en abanico, este es el haz en abanico, ¿no? Lo que estamos hablando, el haz en abanico. Y esto ya llega inclusive a una rotación completa, ¿no? Y acá ya escáner con más multidetectores, bueno, canales activos, ¿no? Aumento de multidetectores. Muy bien. Bueno, ahora, yendo a la apreciación de las imágenes de la tomografía, recuerda que en radiografía se habla de radio opaco, radio lúcido, radio opaco, radio lúcido, ¿no? En tomografía se habla de densidad, hiperdenso, hipodenso, hiperdenso, hipodenso. ¿Está bien? Entonces, los valores de esa densidad se dan en unidades Hounsfield, unidades Hounsfield. Los valores de esa densidad se dan en unidades Hounsfield. ¿Está bien? Ya. Y lo que se aprecia más denso, o sea, denso, estamos hablando de más denso, quiere decir más blanco, esto es lo más denso, por si acaso esto es lo menos denso, más blanco, ¿ya? Lo que se aprecia más denso es el hueso, como pueden ver ustedes acá, ¿no? Que llega a los de 400 a 1000 unidades Hounsfield, ¿sabes? Lo que se aprecia menos denso es el aire, que tiene menos 1000 unidades Hounsfield, ¿sabes? Y lo que se aprecia intermedio, es el agua, que tiene 0 unidades Hounsfield. ¿Ya? Entonces, hueso, aire, están en los extremos, y el agua está en el intermedio. ¿No? De acá ustedes van a ver materia blanca, materia gris, y la sangre, ¿no? Sangre, materia blanca, materia gris. Ahorita lo vamos a ver mejor en otra imagen, ¿no? Y acá van a ver el tejido adiposo, ¿ya? Entre la densidad del agua y el aire está la densidad del tejido adiposo, que va de menos 50 a menos 100 unidades Hounsfield, entre el agua y el aire, ¿no? Entonces acá ustedes tienen igualito el aire, el menos denso, el más denso, acá tiene el hueso, no sé si logran ver porque creo que la pantalla no te permite, pero acá aparecen 1000 unidades, ¿ya? El que tiene densidad 0 es el agua, ¿también? Como decíamos, entre el aire y el agua está la grasa, acá le ponen menos 100, ¿no? Acá le ponen a la grasa de menos 50 a menos 100, ¿no? Y si hablamos de mayor densidad, la sangre es más densa que la sustancia gris después que la sustancia blanca, ¿no? La sangre. Entonces lo más denso es el hueso y de ahí la sigue la sangre. Más denso es el hueso y de ahí le sigue la sangre. ¿Ya? En unidades Hounsfield. ¿Ya? Ya, la sangre va de 56 a 76 unidades Hounsfield y el hueso de 1000 unidades Hounsfield, ¿no? Acá la sangre va de alrededor de 60, ¿no? Unidades Hounsfield y el hueso más o menos 1000 unidades Hounsfield. ¿Está bien? Ese dato es importante para el radiólogo, el tecnólogo. Ahorita le voy a explicar por qué. Vamos a ver la tomografía en dos aplicaciones que siguen siendo muy vigentes actualmente, ¿no? De mucha utilidad. Los accidentes cerebrovasculares y los traumatismos encefalocraneanos. Ustedes acá tienen la circulación posterior, tienen las arterias vertebrales que van por los agujeros de conjunción cervicales, ¿no? Y que se juntan, ¿no? Para formar la arteria basilar. La arteria basilar. Todo este es el territorio vértebro-basilar, ¿no? Que va a irrigar el tronco cerebral y el cerebelo, ¿no? Esta arteria basilar va a alimentar al polígono de Willis y lo va a alimentar conjuntamente con las dos arterias carótidas, carótida interna derecha y carótida interna izquierda. Las tres, basilar y las dos carótidas,
van a alimentar el polígono de Willis, ¿no? Que va a terminar en 2 arterias cerebrales anteriores, 2 cerebrales medias y 2 cerebrales posteriores. 2 cerebrales anteriores unidos por la comunicante anterior, 2 cerebrales medias y 2 cerebrales posteriores que se van a unir con las cerebrales medias por la comunicante posterior. Son 2 comunicantes posteriores. Y yendo a la irrigación del cerebelo, hemos dicho que la irrigación del tronco cerebral y cerebelo es la irrigación vertebrovascular, porque se irriga por las arterias vertebrales y por la arteria basilar. Desde acá tienen arterias vertebrales y acá tienen arterias basilares. Y son 3 las arterias que irrigan fundamentalmente el tronco cerebral y el cerebelo. Uno es la arteria cerebelosa superior, lo pueden ver acá, ¿no? Y la otra son las cerebelosas inferiores, anterior, que nace de la arteria basilar, y la posterior, que nace de la arteria basilar. Esta posterior le llaman la famosa pica, arteria cerebelosa inferior posterior pica. ¿Está bien? Ya. Bueno, acá tienen ustedes que la cara lateral del cerebro está irrigado sobre todo por la arteria cerebral media, ¿no? La cara lateral. Que la cara medial esté irrigado sobre todo por la arteria cerebral anterior, y que la cara inferior esté irrigada por la arteria cerebral posterior, ¿no? Y también hay una irrigación profunda, ¿no? Irrigación profunda. Hemos visto la superficial, pero hay la profunda, ¿no? Entonces, esta porción profunda, 4, es la porción de la arteria cerebral media, la porción 5 es la cerebral posterior, y la cerebral anterior no tendría una parte profunda. La 6 correspondería a la coroidea anterior, que depende de la carótida interna, ¿no? La porción 6 es la coroidea anterior, que no depende de la cerebral anterior, sino depende de la carótida interna. Acá tienen ustedes una visión transversal y acá tienen una visión coronal, ¿no? Y acá pueden ver ustedes diferentes infartos en su extensión. Acá, por ejemplo, tiene un infarto que abarca la totalidad de la arteria cerebral media, tanto en la parte superficial como en la parte profunda. La parte superficial como la parte profunda. Acá tienen ustedes un infarto terminal de la arteria cerebral media, o sea que la cabeza del glúteo caudado, ¿no? Acá tienen un infarto limítrofe entre la arteria cerebral media y la cerebral posterior, ¿no? Y acá ves limítrofe también en la cerebral media, cerebral posterior, limítrofe cerebral media, cerebral anterior. Acá también tiene un resumen bastante apretado de todo lo que hemos mencionado, ¿no? De la circulación supratentorial irrigado por el polígono de Willis, que es alimentado por las 2 carótidas internas y por la basilar, y la irrigación vertebrovascular que está al lado, que irriga el cerebelo y el tronco cerebral. Bueno, yendo a la aplicación práctica. Entonces acá tienen ustedes un infarto. El infarto cuando es agudo se ve más hipodenso. Ya, más hipodenso. Recuerden que el cráneo se ve más hiperdenso. Lo más hiperdenso se ve el cráneo. Recuerden, siempre el cráneo se va a ver más hiperdenso. El hueso puede llegar hasta 1000 Hz. Puede llegar hasta 1000 Hz. De 400 hasta 1000 Hz el cráneo. ¿Está bien? El infarto se ve hipodenso, se ve más o menos como menos 100, más o menos, menos 300, ¿no? Se ve hipodenso. ¿Ya? Y si ustedes ven, este va a ser un infarto que toma el territorio de la arteria cerebral media, tanto la parte superficial como la parte profunda. Este infarto, por su edema vasogénico, está creando hipertensión intracraniana de tal manera que está desplazando la línea media, ¿no? Está desplazando. Y este infarto extenso, con su gran edema extenso, que lo tiene el primer día, en el segundo día y el tercer día, ¿no? Este es un infarto maligno que puede comprometer la vida del paciente.
Entonces, en resumen, el infarto agudo se ve hipodenso, hipodenso, hipodenso. Acá también tiene usted otro infarto más pequeño, ¿no? Más pequeño, que se llama infarto lacunar, que está entre el límite de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, ¿no? Entonces el infarto también se aprecia acá más hipodenso, ¿ya? Recuerden que el hueso es lo más hiperdenso, de ahí le sigue la sangre. Por si acaso es frecuente encontrar calcificaciones en los núcleos basales, esto puede ser normal, ¿ya? Calcificaciones del núcleo basal, ¿ya? Las calcificaciones se ven hiperdensas, ¿no? Con alta positividad de Holden, ¿no? Acá ustedes tienen también un infarto profundo del brazo posterior de la cápsula interna de la arteria coroidea anterior. Recuerden que esa arteria coroidea anterior viene de la arteria carótida interna, Acá lo tienen. Esta es la coroidea, esta es la 6, ¿no? Acá también tienen otro infarto lacunar en los núcleos basales, y acá tienen una secuela del infarto, ¿no? Mientras más secuelar se vuelve el infarto va tomando densidad de agua, ¿no? Entonces se negativiza más inclusive la densidad, ¿no? ¿Ya? Y acá tienen infartos, pero del territorio vértebro-basilar, ¿no? Del territorio vértebro-basilar, que implica el cerebelo y el tronco cerebral. Acá tiene la cerebelosa superior, la arteria cerebelosa superior, ¿no? Más o menos a la altura del mesencéfalo, protuberancia, la parte perniana. Acá tiene la cerebelosa anteroinferior, ¿no? A la altura de la protuberancia, más o menos, ¿no? Y acá tienen la cerebrosa posterior-inferior o la pica, a la altura del bulbo, más o menos, ¿no? Bulbo, ¿no? Las hipodensidades compatibles con infarto, ¿no? Acá ustedes tienen el signo de la cuerda, ven acá una hiperdensidad. Entonces, esta es la arteria cerebral media que se logra ver su hiperdensidad, ¿no? Se dice que este signo de la cuerda, en una mayoría de casos, puede ser indicador de un futuro infarto cerebral. O sea, ¿no? O puede ser un indicador temprano de un infarto cerebral. Como que también acá hay cierto borramiento, no sé si logran ver, pero el cierto borramiento también puede ser indicador de un futuro infarto cerebral, de un próximo infarto cerebral en la zona. Yendo a la hemorragia cerebral, hemos hablado primero de infarto, ahora de hemorragia. Recuerden que lo más hiperdensos es la calota craneana, pero de ahí le sigue la hemorragia, ¿no? Las hemorragias, ¿no? Entonces las hemorragias también se ven hiperdensas, ¿no? También se ven hiperdensas, ¿no? Entonces acá tienen ustedes una hemorragia parenquimal, localizado en el lóbulo parietal derecho. Recuerden que este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, el lado frontal y el lado occipital. Acá también ustedes tienen un infarto, una secuela de un infarto cerebral, pero también tienen ustedes una extensa hemorragia también, que ha llegado al extremo de invadir el sistema ventricular. Entonces tienen una hemorragia con invasión ventricular. Y volvemos a existir, la hemorragia en forma aguda se ve hiperdensa. Acá también tiene otra hemorragia, pero con invasión ventricular. En este caso hay invasión del cuarto ventrículo. Al llegar a invadir el cuarto ventrículo, impide pues, que haya un normal circulamiento del sistema del líquido cefalopio y produce hidrocefalia, por eso que está empezando a haber una dilatación acá. Acá también ves otra hemorragia con invasión ventricular, ¿no? Comprometiendo el tercer ventrículo y los cuernos laterales, pero acá ven el compromiso claro del tercer ventrículo, ¿no? Y acá vemos la invasión ventricular, prácticamente todo el ventrículo lateral izquierdo, ¿no? El otro tema que podemos analizar y que se tiene mucha utilidad en la tomografía es la traumatismo encefalocraniano, ¿no? El traumatismo encefalocraniano, recordemos, de afuera hacia adentro, ¿no? Afuera lo que produce es
Si la herida es contuso cortante, puede producir un sangrado muy copioso, muy abundante de cuero cabelludo, ¿no? Si se produce un sangrado en el cuero cabelludo sin rotura del tejido superficial, se produce un gran hematoma, a eso se llama un cefalohematoma. Si se produce una ruptura de una arteria cerebral, ¿no?, entre la dura madre y la calota, se habla de un hematoma epidural entre la dura madre y la calota, como pueden ver ustedes acá. Si se produce una colección de sangre por un golpe entre la dura madre y la aracnoide, se llama hematoma subdural. Hematoma subdural, ¿no? Si se produce un sangrado entre la aracnoides y la pía madre, se llama una hemorragia subaracnoidea, que es muy peligrosa. Y si la hemorragia se produce entre el parénquima cerebral, se llama hemorragia intraparenquimal. Acá ustedes tienen lo que hemos estado mencionando, ¿no? Entonces acá tienen un hematoma epidural que se produce entre la dura madre y la calota craneana. Normalmente se produce por la ruptura de la arteria meningia media, ¿no? Acá ustedes tienen una hemorragia intraparenquimal o hematoma intraparenquimal, también puede ser. No se aprecia muy bien la hemorragia aracnoidea, vamos a ver otras imágenes. Acá vemos también el hematoma subdural. Este es característico porque es el semiluna, ¿no? Y se da entre la dura madre, no, te da, sí, pues entre la dura madre y la aracnoide, ¿no? Y se da por la ruptura de venas puente. De tal manera que su colección más lento, ¿no? Más lento. En cambio, acá cuando se da por la ruptura de la arteria cerebral, la arteria meningia media, su colección más rápido. Doctor, Sí, creo que se acabó el tiempo, ¿no? ¿usted puede repetir, por favor, las dos diapositivas, por favor? Ya, Esa de ahí, por favor, mucha molestia, gracias. ya no te preocupes, vamos a repetir. De afuera hacia adentro, ya, si tú tienes una herida contuso cortante, recuerda que el cuero cabelludo es sumamente vascularizado, ¿no? Entonces, si hay una herida contuso cortante, va a sangrar profusamente porque el cuero cabelludo está sumamente vascularizado. Y sangra a veces de una manera aterradora, ¿no? Que va a asustar a todos los pacientes, incluyendo asusta a los médicos a veces, cuando uno empieza cirugía, pero después ya sabe que no están así, ¿no? Cuando hay esa herida contuso cortante, lo que ustedes tienen que hacer es automáticamente con una compresa, pues comprimir esa herida contuso cortante y evitar que siga sangrando, ¿no? No, una herida contuso cortante, ¿no? Después del traumatismo encefalocraniano puede también producir un chinchón o cefalohematoma, como se llama técnicamente, ¿no? Que también se produce de cuero cabelludo, pero no hay una ruptura, no hay una herida cortante, ¿no? Un cefalohematoma, ¿no? Después, también el traumatismo encefalocraniano puede fracturar la calota craneana, y eso es más frecuente en los extremos de la vía, en los recién nacidos, cuya cráneo inclusive tiene áreas cartilaginosas, y en los ancianos. Después se produce el hematoma epidural entre la dura madre y la calota craneana, entre la dura madre y la calota craneana. Este hematoma epidural se da sobre todo por la ruptura de las arterias, más frecuentemente la arteria meningia media. Como es una arteria la que se rompe, rápidamente se acumula sangre, ¿no? Después se da entre la dura madre y la aracnoide, ese es el espacio subdural. Ahí se forma el hematoma dural. Ahí se da sobre todo por la ruptura de venas puentes, de tal manera que la acumulación de sangre es más lenta. Después aparece el hematoma, la hemorragia aracnoidea, ¿no? Cuya colección de sangre se da entre la aracnoides y la tía madre, ¿no? Por debajo de la hemorragia aracnoidea ya comienza la hemorragia intraparenquimal. Y cuando esta sangre llega al sistema ventricular se llama hemorragia intraventricular. Todos esos son
los traumatismos encefalocraneales lo que puede producir. Todo lo que hemos mencionado. De afuera hacia adentro. Ahora tu pregunta, ¿cuál es el más peligroso? El hematoma epidural y la hemorragia solanoidea. El hematoma epidural porque rápidamente progresa. Recuerda que se está rompiendo una arteria y rápidamente progresa, ¿no? Y la hemorragia solanoidea porque tiene muchas complicaciones, más espasmos, resangrado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya se acabó el tiempo, ¿no? Vamos a continuar la próxima clase. Mire, por interno, ya cada uno me va enviando ya su tema y la próxima clase la vamos a discutir en un tiempito y ya cada uno va a quedar con su tema, por interno. Tengo entendido que va a haber una evaluación, no sé si va a haber una evaluación. Si hubiera una evaluación próxima, es la clase que hemos dictado. De repente faltan unas láminas, eso ya también ustedes lo pueden leer, ¿no? Ya, lo pueden leer. Ya, si faltaran unas láminas de tomografía y electro, también ustedes lo pueden leer. Por si acaso, las preguntas son de las clases que se han dictado. ¿Ya? Entonces, en resumen, si me piden ya entregar la pregunta para el examen, voy a entregar esta tomografía. ¿Ok? Muy bien, si no viene alguna pregunta, nos estamos despidiendo. Recordarle que tienen una tarea, ¿ya? Obligadamente tienen que enviarme ya su tema, ¿no? Y también la recuperación sería el lunes, en el sentido que ya estamos en día de elecciones y probablemente de repente algunos de ustedes viajen, ustedes haciendo otras actividades, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Nos despedimos. Doctor, disculpe, ¿Sí le escucho? Le escucho, puede decirme. ya, si usted dijo ahorita que si manda preguntas para el examen van a hacer el tema de tomografía. No. ¿Cuál es su pregunta? Lo que usted mencionó que las preguntas del examen son del tema de tomografía. La pregunta del examen si me piden la pregunta del examen, yo voy a dar la pregunta hasta donde he dictado. Y lo que hemos dictado actualmente es hasta tomografía. Si que me piden. Pero si me piden el martes, yo haré hasta el lunes. O sea, hasta donde yo dicte, voy a dar la pregunta del examen. ¿Ya? Si faltó 3 o 4 láminas o 5 láminas, también es responsabilidad del alumno completar la clase, ¿ya? Por si acaso. Y recuerdo que las preguntas van a venir de las clases dictadas y que se le está entregando a todos ustedes. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces por interno le voy a hacer entrega de las clases y también voy a hacer entrega del video de electromiografía porque a veces es difícil dictar un procedimiento que muchas cosas, muchos detalles se ven en la práctica también, ¿ya? Entonces también es bueno que vean ese videíto y vean cómo es la electromiografía manual para que puedan